Bien, muchas gracias. Muchas gracias por su acogida aquí en Granada y por su presentación. Y muchas gracias a todos para su presencia hoy en día, un viernes a la noche, poco antes de la Navidad, etc. Quiero empezar mi exposición con la pregunta siguiente. ¿Cómo y por qué uno pasa de una práctica de cuidados psiquiátricos al psicoanálisis aplicado a la terapéutica? ¿Por qué y cómo? Antes de autorizarme a dicha práctica analítica, fui psiquiatra en hospital, en institución y después en gabinete, en todos aquellos lugares donde yo tenía la misión de curar. 30 años más tarde, mi práctica se ha modificado gracias a mi cura personal y se ha orientado en función del psicoanálisis. No se puede decir que el mobiliario de un gabinete o el protocolo de las sesiones sean elementos esenciales para dar cuenta de la diferencia. No. Por ejemplo, es raro tumbar en el diván a un niño en análisis, ¿no? Y por otro lado, el niño no se preocupa nada por saber si usted es analista, psiquiatra o psicólogo. Nunca. El trabajo con los niños es pues un trabajo de gran valor para explorar la distancia que puede haber entre las prácticas. En resumen, ¿qué es lo que distingue una psicoterapia motivada por curar y un psicoanálisis motivado por el deseo de saber más allá de su efecto terapéutico? Para responder a esta pregunta, desarrollaré un caso preciso de mi práctica. Un caso de un niño de 8 años, ya que el universo de la infancia nos enseña mucho, incluso sobre los recursos terapéuticos. Hoy aquí limitaré mi demostración al registro de la neurosis. Mis observaciones también conciernen a la psicosis, cierto, pero este tema merecería otra conferencia apoyada con otros ejemplos clínicos. La cura del pequeño neurótico nos ofrece una lectura de la lógica del inconsciente quizás más evidente que en el adulto. Por otra parte, el universo de la infancia y el sufrimiento de los niños también se pueden abordar a partir de la cura de adultos. Y en efecto, el sujeto adulto nos enseña mucho sobre la neurosis infantil. Fue así como Freud procedió. Este proclamaba que el inconsciente no tiene edad, mientras que el doctor Lacan definió el inconsciente como lo infantil depositado en todo sujeto, sea cual sea su edad. Para resumir, podemos aclararnos sobre la estructura del niño de dos maneras. O bien por la práctica con niños, y daré un ejemplo preciso, o bien a partir
del análisis de la neurosis infantil, tal como se explora en la cura de los adultos. En primer lugar, ¿qué aprendemos de la neurosis infantil en la cura de adultos? Voy a responder con un ejemplo para fijar las cosas. Un adulto consiguió poner en evidencia durante su análisis las coordenadas de una enuresis nocturna que le sobrevino en su primera infancia a la edad de 3 años. Después, hacia los 6-7 años, ese síntoma cesó, cediendo al paso a fenómenos de cuerpo. En particular, sufrió tics, se dice, hasta la adolescencia, tic en la cara. En fin, más tarde, los tics dejaron paso a problemas de otro registro completamente distinto, la dificultad repetida de elecciones amorosas, lo que le llevó a pedir un análisis a la edad de 25 años. En el fondo, vemos desfilar todo el panorama de la vida sintomática de este sujeto, desde la enuresis de su primera infancia hasta los tormentos amorosos de la edad adulta. Volvemos a la primera infancia. Las coordenadas del síntoma de enuresis son muy precisas. El analizante va a las deducir de la novela construida a lo largo de la cura. Y aquí la lógica. Un día, hacia los 3 años, ve a su madre que está meando en medio del campo, detrás de un bosquecillo. Ella está vestida y en cuclillas. Al niño le extraña verla en esa posición y se abre a su madre. Esta le responde que no hay nada más normal, pues ella hace pipí por un agujero, como todas las mujeres. Ella añadió. El niño no cree lo que está viendo. En una edad en la que la diferencia de los sexos empieza a interrogarlo. Al día siguiente, decide mirar debajo de las faldas de su madre con el fin de verificar este asunto. Más exactamente, con el fin de invalidar la existencia, para español, la existencia de ese agujero anunciado. Se trata de ir a desmentir con sus propios ojos la palabra de su madre. Esto lo precisará mucho más tarde en su análisis. Para ello, decide actuar clandestinamente sin decir nada. Como si nada, a 4 patas, haciéndose el remolón como si estuviera jugando, el niño se aventura a ir bajo las faldas de su madre cuando ella estaba atareada en alguna tarea del hogar. La empresa tuvo 3 consecuencias. En primer lugar, el niño no vio nada, excepto la sombra espesa de las enaguas de su madre. A continuación, recibió una magistral bofetada que le organizó definitivamente una primera represión de su estrategia
en la búsqueda sobre el sexo femenino. La cuestión sobre el sexo femenino, sin embargo, se mantiene. Cuestión dolorosa, enigmática, obsesiva, que encontrará en la edad adulta y sobre la cual tendrá que espabilarse durante la cura. La tercera consecuencia es correlativa de las otras dos. Al día siguiente de su tentativa abortada, se comienza el famoso síntoma enurético. Empieza a mearse cada noche en la cama de manera persistente y así durante los 3 años siguientes hasta los 6 o 7 años. Esas coordenadas de desencadenamiento de la neurosis infantil serán pues exploradas durante la edad adulta. Esta viñeta clínica confirma que la neurosis y sus síntomas se instalan siempre a partir de un agujero en el otro. Aquí se trata de un agujero en el cuerpo materno. Nótese que la castración materna, castración imaginaria en el sentido freudiano, no es de ninguna manera percibida por el niño. Dicha castración es simplemente anunciada por la madre. Ante ese agujero supuesto sobre la imagen del cuerpo materno, el niño intenta instalar un desmentido vía una estrategia de mirón, de voyeurismo, que evoca el rasgo perverso, ¿no? Ir a mirar debajo las enaguas de su madre en nombre de una creencia como la de Santo Tomás, solo creo que lo que veo. Se trata sobre todo de invalidar el propósito de su madre, verificar que no hay agujero, para nada. Pero la reacción de la madre lo fuerza a la represión. La bofetada viene a impedir la estrategia de anulación, pero también viene a cerrar el paso a una primera satisfacción escópica. Aunque su manera de decir no a la castración materna, de reprimir el agujero en el cuerpo del otro, no pasará por el desmentido perverso del agujero, sino más bien por la represión que señala otra manera completamente diferente de rechazo, más neurótica. Evidentemente, el precio a pagar por la represión es el surgimiento de un síntoma que equivale a la inversa, es decir, como un retorno de lo reprimido. Se mea en la cama. Cuando fue analizante, el sujeto trabajó mucho ese tema. La enuresis, ¿acaso no era un medio insistente de verificar que por lo menos él no tenía un agujero? Así pues, para este pequeño sujeto tenemos lo siguiente. Se trata más bien de la represión con una consecuencia sintomática que del desmentido con su cortejo de rasgo perverso. A partir de nuestra práctica, verificamos lo que Freud y después Lacan ya habían subrayado, que el síntoma no se reduce al sentido que lo envuelve. Efectivamente, la enuresis se opone a la manera como la madre orina. Efectivamente, cada vez el flujo de orina estaba acompañado de un sueño en el que el niño meaba a lo largo de un tronco de árbol gigante, y tal y tal. Pero
el síntoma no se reduce solo al registro de la significación fálica y a sus efectos de sentido explicativo. Hay otra cosa en la alquimia del síntoma. Y en efecto, en el corazón del síntoma hay un, como se dice en latín, un quantum de líbido en actividad que escapa totalmente a la metaforización, a sus efectos de sentido u a sus efectos de verdad. El síntoma tiene pues dos facetas, tal como nos dice Freud. Una faceta orientada por el sentido. ¿Qué quiere decir eso? Y una faceta orientada más bien por un goce libidinal y pulsional que está fuera sentido, una especie de satisfacción pura, oscura y sin significación. De tal manera que el síntoma resistirá frente a una interpretación que intentará suprimirlo, reabsorberlo por la revelación de una verdad. El síntoma insiste, ya que la libido en juego insiste. Aunque usted descodifique perfectamente el mensaje del síntoma. Y Freud, interrogado por esa constatación, se vio obligado a repensar su teoría del síntoma. En nuestro caso, el síntoma se instaló durante el periodo que va de 3 a 6 años. Es un periodo bastante largo. Sus padres, desesperados, intentaron una especie de tratamiento de modificación del comportamiento, una forma de tratamiento casero, por adelantado. Hicieron dormir al niño con una vieja tía, amada y a la vez temida. La empresa familiar se armonizó con una advertencia en forma de amenaza. Cuidado con mearte encima de ella. La tía, una campesina robusta y nada púdica, se desnudó delante de él y repitió la amenaza. Ten cuidado. Pues bien, se lo creen, el tratamiento conductual artesanal funcionó muy bien. El niño, a partir de esa noche, dejó definitivamente de orinar en la cama. Un tratamiento de shock. El problema, y esto es una preocupación que habrá que debatir con nuestros colegas conductistas, es que al día siguiente, curado de la enuresis, cogió unos tics nerviosos compulsivos que devastaron su cara durante varios años. Entonces ya añoraba su enuresis nocturna, que por lo menos podía esconder de sus amigos, mientras que los tics nerviosos. Uno de los tics consistía en sacudir la cabeza de manera rotativa, algo así como cuando uno quiere decir no. No. Otro tic consistía en exorbitar los ojos, como en los dibujos animados de Tex Avery, cuando el personaje no puede creer lo que está viendo. Los tics van a corregirse en la adolescencia. Extraño destino. Volvieron cuando era adulto, durante la cura, y precisamente en el momento en el que el analizante iba a ser padre. Es un fenómeno muy frecuente, ¿no? Cuando se vive una experiencia que convoca el orden simbólico y la función paterna, entonces se produce sistemáticamente un desbordamiento en exceso del goce pulsional.
En nuestra práctica conocemos muy bien a esos sujetos masculinos que se autorizan a tener una amante mientras que su mujer está pariendo en la clínica. Y en este caso eso no ocurrió así. El goce fálico no desbordó, pero el goce libidinal en juego en el antiguo síntoma, los TIC, volvieron a la carga. Esta viñeta clínica, extraída de un pase, en realidad, mía, nos enseña lo siguiente. Para demostrar la neurosis del adulto, es preferible explorar cómo fue la neurosis infantil, sobre todo hoy en día, en que la sintomatología contemporánea no está tan marcada ni explícita como antes. Con ese fin, los síntomas, las teorías sexuales infantiles, todos esos datos son de gran valor en un adulto en análisis. Sobre este caso, hoy no diré nada más, porque deseo hablarles sobre todo del psicoanálisis aplicado con niños y en particular de la importancia de obtener un síntoma en el niño. Con el caso de este adulto, hemos visto que el síntoma es una paradoja, ¿no? Requiere un tratamiento ya que hace sufrir. Sin embargo, existe una función que no hay que descuidar en psicoanálisis. En efecto, el síntoma analítico no es reductible a un simple trastorno a erradicar a cualquier precio, como quiere la lógica médica. De hecho, toda disfunción psíquica que motiva a realizar una consulta no tiene el valor de un síntoma analítico. Y a veces hace falta un trabajo previo para que una dificultad llegue a ser un verdadero síntoma para el sujeto. Y veremos un ejemplo con el caso que hablaré ahora. Como acabamos de ver en la viñeta precedente, el síntoma se organiza en una masa de significaciones y de sentidos escondidos, por una parte, y por otra parte, sostiene la economía de la libido. Impacta al aparato psíquico donde juega el síntoma una función eminente. La paradoja viene del hecho que dicho síntoma es ya en sí mismo un autotratamiento que el sujeto se impone ante un real insoportable. El síntoma, en suma, es una automedicación. Lo hemos visto en este caso. Ante la insoportable castración materna, ante el descubrimiento de la diferencia sexual de los sexos, ante su efecto de trauma, el pequeño sujeto, en tanto que sujeto del inconsciente, por cierto, desencadena una enuresis. Otro ejemplo conocido, cuando el célebre pequeño Hans, Juanito en castellano, el caso comentado por Freud, descubre que su pequeña hermana recién nacida no tiene con qué hacer pis, como él. Entonces, el niño inquieto se esfuerza en pensar que eso crecerá, pero su esfuerzo de imaginación no es suficiente. El resultado es atravesado por erecciones infantiles inéditas en su edad, enigmáticas, inquietantes. Luego se angustia y tiene
terrores nocturnos. Y esta defensa contra la castración femenina no tiene aún para él la estructura del síntoma. Un poco más tarde, Hans llama a la función paterna para resolver el conflicto fálico, pero como no encuentra respuesta por ese lado, su padre es muy amable, pero apenas hace honor a su función, el pequeño Hans va a desarrollar una fobia con los caballos, que esta vez marca el principio de una sintomatización. En el fondo, el síntoma aparece como una respuesta y se trata de entrever a qué responde antes de empecinarse a evacuarlo con el motivo de que se trata de un trastorno que estorba. Tengo el recuerdo de un niño muy perturbado que mordía a sus camaradas, golpeaba a los adultos, saltaba sobre la carretera tan pronto como podía escaparse y se ponía en peligro. Evidentemente, este niño no hacía la demostración de su neurosis, por supuesto. Estaba a punto de ser excluido del establecimiento escolar para ser internado en una institución de cuidados especializados. Curiosamente, después de algunos meses de la cura, durante los cuales él exploró el mundo de los fantasmas que le apasionaban y que lo asustaban, después de haber buscado soluciones para mantener en otro país lo más inquietantes de entre ellos, este niño presentó de repente una enuresis. Todas las enuresis no son iguales, ¿no? La madre estaba furiosa conmigo. Desde muy temprana edad, su hijo había sido muy limpio antes de los hermanos. Y en estos casos hay que trabajar con los padres, ¿no? En el mismo movimiento, su entorno hace saber que este niño se pacificó, tanto en la escuela como en la familia, hasta el punto de no parecer tan loco como uno hubiera podido pensar. La psicosis, sin duda, como después se confirmó, pero sin la locura, o por lo menos una locura apaciguada. ¿Qué pasó en él? Gracias a la enuresis, el niño consiguió hacer una pequeña fijación sintomática para acoger las pulsiones que lo sobrepasaban de manera anárquica. Esta pequeña invención del sujeto condensó un goce loco que hasta entonces agitó su cuerpo. Le dije a la madre que yo comprendía su apuro, pero que eso formaba parte del proceso de estabilización, que allí había que ver un progreso, por lo menos provisionalmente, y que más adelante ya veríamos cómo ayudar a su hijo a aliviar su enuresis, pero que de momento no había que precipitarse en impedirla a cualquier precio. Que había que dejar al niño su tiempo para inventar más adelante otra solución menos molesta. Y es por esta razón que no hay que aferrarse inmediatamente sobre un síntoma sin saber lo que estamos haciendo, excepto si el dicho síntoma pone la vida en juego, es otra cosa.